Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, se mira el documento, jóvenes. No, licenciado. ¿Se mira el documento o no? No, solo su imagen se mira, licenciado. Bueno, permítanme un segundo, vamos a ver qué pasó. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. ¿Se mira el documento? Sí, sí, licenciado. Ahora sí, licenciado. Bueno. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vean, vamos a continuar con el programa y vamos a iniciar a ver lo que es el decreto 900, que es la ley de reforma agraria. El decreto 900 de la ley de la reforma agraria surge como consecuencia de la situación caótica que se está dando en el país con respecto a asuntos en materia agraria. Cuando Jacob Arbenz y Guzmán llega de presidente, se crea el decreto 900, que es la ley de reforma agraria,
cuyo objetivo fundamental era de dotar de tierras. Permítanme un segundo que la batería está agotando. Decía que uno de los objetivos fundamentales de la reforma agraria era la de expropiar las tierras que tenían los latifundistas, los grandes terratenientes, principalmente tierras que no estaban trabajando, y era de dotarlas o trasladarlas o dárselas a los campesinos con el objetivo de que ellos trabajasen dichas tierras. El decreto 900 lleva implícita aspectos de carácter eminentemente filosóficos, políticos, sociales, económicos, que se refería principalmente a un desarrollo evolutivo con respecto a lo que era un sistema eminentemente capitalista. Es cierto que se le consideraba a Guatemala como un país eminentemente agrario, pero dentro de la filosofía del gobierno de Jacob Arbenz y Guzmán, no solamente llevaba implícito lo que era trabajar asuntos de carácter agrario, sino que iba en busca de la industrialización del país. Esa era la filosofía del gobierno de esa época. ¿Qué era lo que sucedía realmente? Cuando se llega al gobierno, por medio del Departamento de Estadístico, se practica y se realiza uno de los primeros censos a nivel nacional, y en donde se detectan las anomalías y las circunstancias por las cuales estaba pasando el país en materia agraria. Se estaban dando las expropiaciones, se estaba adjudicando tierras, se estaba dando apoyo económico, se estaba en busca de la tecnología, etcétera. En 1944, jóvenes, aún hace como 30 años, en Guatemala no queríamos recibir dólares, porque el dólar valía 90 centavos a la paridad del quetzal. Nadie se motivaba por los dólares porque Guatemala estaba no supercapitalizada, pero tenía una economía solvente. Principalmente ahora cuando se habla de la macroeconomía. Pero cualquiera se puede llenar la boca de los actuales gobiernos diciendo de los grandes ingresos que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, que se han logrado tantos capitales millonarios en tal periodo. Sí, es cierto. Pero si no fuese por las remesas que los 3 millones y más de guatemaltecos emigrantes en Estados Unidos, no tuviésemos una economía de esa naturaleza. Si los guatemaltecos que están en Estados Unidos prácticamente envían más de lo que produce el Producto Interno Bruto en Guatemala. ¿Qué gobierno no va a salir adelante con una solvencia de esa naturaleza si se tiene la tremenda chiche, por otro lado, que es la que
la que ingresa. Si no estuviéramos en una situación paupérrima de pobreza en Guatemala, si no son por los guatemaltecos que están en Estados Unidos y enviando las remesas. En el occidente del país, casas de 2, de 3 niveles, pero no con trabajo de asalariados guatemaltecos, o que el Estado les ha dado préstamos o los bancos, dinero convertido en las divisas de guatemaltecos que se están esforzando, sudando la gota amarga en el extranjero. Pero continuemos. Con el decreto 900 entonces y el estudio y el censo practicado por el Departamento Estadístico, se llega a establecer y a comprobar que varias empresas latifundistas y grandes empresas que tienen grandes extensiones de tierra en esta época no tributaban. Y si lo hacían en una forma realmente simbólica. Jacobo Arbenz y Guzmán, al hacer y ver que la United Fruit Company, esa compañía norteamericana, esa empresa yankee que tenía sus funciones en Guatemala, principalmente en Izabal y una sucursal en Escuintla, tenía las mejores tierras y las grandes extensiones territoriales, pero no tributaban. Ese fue uno de los motivos por los cuales Estados Unidos, junto con Carlos Castillo Armas, junto con el embajador de Estados Unidos y los personeros de estas empresas, confabulan en Estados Unidos por medio publicitarios, haciendo ver de las políticas que se están ejerciendo en Guatemala. Al extremo que principian a hacer señalamientos de la administración o del gobierno de Jacob Arbenz y Guzmán, que él era un marxista-leninista y que él era un comunista. Y que se estaba fraguando permitir que él diera ciertos lugares de Guatemala para escenarios en Guatemala para invadir Latinoamérica. Estados Unidos, celoso ante tal situación, vean, confabulan y le dan el golpe de estado a Jacob Arbenz y Guzmán, al extremo que él supuestamente dijo que no quería ver sangre en Guatemala, que presentaba su renuncia, se iba de Guatemala, al extremo que yo creo que lo sacaron desnudo de Guatemala. El imperialismo yanqui, por medio de los personeros de la compañía de la United Fruit Company y del cónsul, del embajador de Estados Unidos en Guatemala, en donde en el extranjero Jacobo Arbenz y Guzmán se convierte en un alcohólico, en Suiza, en Alemania, en México, en donde falleció en una tinaja, bañándose, fallece el señor. Una de sus hijas se suicida, se casa con Ivanova de Arbenz, una señora salvadoreña. Actualmente anda el hijo por ahí viendo la manera de cómo fue que trajeron a Guatemala los restos de Jacob Arbenz y Guzmán para enterrarlo en Guatemala hace pocos años. La filosofía política de Jacob Arbenz y Guzmán, en efecto,
estaba expropiando todos los terrenos que no estaban siendo productivos. Es decir, pues que estaban en ocio, estaban abandonados. Y eran tierras entonces que se expropiaban para el Estado para dotárselos a los campesinos. La filosofía de Jacob Ben Guzmán era eminentemente capitalista, no desde el punto de vista que iba a convertir a Guatemala en un país eminentemente agrario, paliativamente lo agrario, pero él quería la industrialización de un país en donde tenía entrada y salida al mar, al océano Atlántico como al océano Pacífico. ¿Qué país del mundo tiene esas ventajas y esos privilegios? Lo que pasa es que nadie ha tenido la voluntad política de pensar cómo se pueden explotar esos dos extremos, esas dos salidas al mar. Porque aquí, lamentablemente, los políticos son muy pobres. Hay unos que llegaron al Congreso y que no podían ni firmar, y uno que fue presidente del Congreso. Ese es el peor problema que ha tenido Guatemala con sus políticos que han llegado a gobernar. Y si quieren hacer y permiten desarrollar aspectos de carácter eminentemente industrial en un sistema eminentemente capitalista. Ya con ese preámbulo, entonces, vamos a sellar esto para ya darle lectura y dando las explicaciones que cuando se va a derogar el decreto 900 por medio del golpe de Estado, entonces entra a funcionar lo que es el decreto 1451, que es la ley de transformación agraria. Esta ley, este instituto de transformación agrario, realmente lo dejaron como que era una pajilla. Los políticos extrajeron todas las tierras del territorio y se apropiaron de todas ellas, principalmente en el norte del país, en el Petén. Se apropiaron todos los militares de las mismas. Situación realmente eminentemente caótica. Entonces surge este decreto 1500, es el 1551, 15, sí, el 1551, 1551 de la Ley de Transformación Agraria, que sus considerandos, a leerlos, están llenos de una gran filosofía y de un gran espíritu de carácter eminentemente teleológico, de poder prestar ese servicio a la clase campesina. Cualquiera lee los considerandos y dice que excelente, pero su ordenamiento jurídico, cuando miramos las normativas jóvenes, no llenan los aspectos que regulan cada uno de los considerandos. Entonces, prácticamente, este decreto 1551, al hacerle una gran crítica, miren, es una gran demagogia y una gran burla para el pueblo de Guatemala, principalmente para la clase campesina, porque es un aspecto de carácter eminentemente demagógico. ¿Por qué? Porque no se le dio cumplimiento al mismo. Entonces, como consecuencia de la Revolución de Octubre de 1944, la reforma agraria contextualizada en el régimen revolucionario de 1944 y 1952, durante este periodo trató de poner fin a la propiedad y a la relación social feudal en el campo.
Este decreto tenía cuyo objetivo la suspensión, eliminar esa relación feudal que se daba en el campo con los señores cuando hablamos de los siervos de la gleba y los señores feudales cuando hablamos del materialismo histórico. Sin embargo, ese sistema feudal se estuvo manejando en un sistema de carácter capitalista. Entonces, con un intento de llevar al país hacia un desarrollo capitalista a través de una política de industrialización, cuyo objetivo era realizar cambios en las relaciones de propiedad y en las formas de explotación de la tierra. Ese era el objetivo y eso era la mística y la filosofía del decreto 900 de la ley de reforma agraria. Suprimir el sistema feudal, suprimir los latifundios, la distribución de las tierras, el pago de impuestos para los grandes terratenientes. Bueno, la ley de reforma agraria, decreto 900, entró en vigencia el 17 de junio de 1952. Pero en el 50, aquí lo que yo les mencionaba con anterioridad, la Dirección General de Estadística levantó un censo de población agropecuaria. La propiedad minifeudal destacaba su presencia en regiones más pobladas y más empobrecidas del territorio nacional. Este censo demostró relaciones feudales y semifeudales de producción agrícola, del trabajo, de servicios servil y esclavo. Es decir, que a través del censo practicado por la Dirección de Estadística, se llegó a establecer esas prestaciones de los servicios de los campesinos que eran unos serviles, no eran trabajadores y los tenían prácticamente como esclavos. Su producto más importante en el comercio exterior era el café, el banano. Otro dato importante que reveló el censo fueron los intereses gringos, los intereses yanquis, los intereses imperialistas norteamericanos, que habían conformado una de las más expresiones latifundistas en el país con la United Fruit Company, asentada en el departamento de Izabal, y la otra que tenían la sucursal o la otra compañía agrícola de Guatemala, la subsidiaria ubicada en Escuintla. El decreto 900 se elaboró de acuerdo sobre la investigación de las realidades del país, atendiendo los datos proporcionados por la Dirección General de Estadística. ¿Cuáles eran los objetivos? El objetivo principal, lo que yo les mencionaba, de la ley, de ese decreto 900, era de liquidar las relaciones feudales de producción y pasar de la forma capitalista, preparando el paso para la industrialización del país. Esa era la mira de Jacob Arbenz y Guzmán y su equipo de gobierno. La industrialización del país. Realmente, Guatemala fuese uno de los países, fuera una Suiza de Centroamérica. Sería uno de los países industrializados de Latinoamérica, como les mencionaba a ustedes, por ser un país privilegiado de tener las dos salidas, las dos entradas de los océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico, el cual no se ha podido explotar debidamente. Entonces, era necesario la liquidación de las relaciones de producción capitalista pasando a una industrialización. Luego, el desarrollo de la economía capitalista campesina
y la economía capitalista de la agricultura en general. En otras palabras, se abrían los espacios del mercado con respecto a la oferta y la demanda. Pero una vez se hubo la intromisión gringa en Guatemala, fue una de las partes que trajo como consecuencias nefastas al desarrollo económico y político de nuestra nación. Luego tenemos lo que es la dotación de tierras, donar las tierras a los campesinos desposeídos, proporcionando asistencia técnica, ganado, fertilizantes en general. Y luego la inversión de nuevos capitales en la agricultura. Ya no solamente el café, no solamente el banano, sino que tenía que expandirse esas inversiones con otros medios de producción. Entonces teníamos desde luego incrementar el crédito para los campesinos como para los agricultores capitalistas. Es decir, que en otras palabras, era un sistema integral que se buscaba la industrialización en una forma muy generalizada, porque no solamente era para los campesinos, sino que también para los inversores, para las personas que invertían desde el punto de vista capitalista. Ahora bien, ¿cuáles fueron los bienes que se afectaron? Mencionábamos de las fincas que se expropiaron, mencionábamos de las fincas ociosas que no eran trabajadas. Aquí mencionamos fincas y tierras nacionales afectables. Los campesinos las recibían como parcelas individuales con usufructo vitalicio. Es decir, que los campesinos recibían las grandes parcelas valga la expresión, de las tierras. Cuando hablamos de usufructo vitalicio, podía ser hasta para toda la vida, 50, 60 años, o por medio de las cooperativas agrícolas. Que eso de cooperativas agrícolas, por medio del decreto 1551, se mencionan lo que son las cooperativas agrícolas, cómo funcionan las mismas y en dónde se encuentran. Luego, los bienes afectables, los latifundios feudales. La propiedad privada que no estuviera cultivada se expropiaba a favor de los campesinos o del Estado. Todo eso fue lo que también señalaron y tildaron que Jacob Arbenz y Guzmán era un comunista. ¿Por qué no hicieron los señalamientos que cuál es la mística del gobierno? Sino que hicieron señalamientos nefastos, de los cuales realmente nunca se pudieron llegar a comprobar. Tierras afectables, las tierras municipales. El presidente de la República estaba facultado para entregar tierras municipales a las colectividades indígenas. Esos fueron principalmente uno de los objetivos. Objetivos del decreto 900, la expropiación, la dotación de tierras, dar asistencia técnica, crediticia para los campesinos, para las tierras, quitar los latifundios, ¿sí? Eliminar los sistemas feudales. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿y cuáles eran las características de esa reforma agraria? Se basaba fundamentalmente en la realidad histórica, económica y social de Guatemala, con criterio y con criterio concreto y objetivo, en el seno de una moderna ideología económica y política. Resulta dificultoso precisarlo por ser un rubro de una programación política integral para lograr el desarrollo. Objetivo primordial y específico del decreto ley 900 de la reforma agraria. Entonces, objetivos.
otorgar créditos para la producción agrícola a la pequeña economía campesina, agricultores, propietarios, arrendatarios, destinados a implementar la reforma agraria. Esta ayuda financiera por medio del Banco Nacional Agrario, el cual pues, puede ser hoy el Ban Rural, pero no eran diferentes su forma de actuar, porque el otro era específicamente lo agrario. Entonces, ¿qué es lo que comprende una reforma agraria integral? ¿Por qué es que las iniciativas de ley que ingresan al Congreso con respecto a una reforma agraria, lo que hacen es que los diputados engavetan esas iniciativas? Porque el CACIF y las cámaras agrarias son los que ponen y quitan presidentes y diputados. Entonces a ellos no les conviene esos tipos de iniciativas porque les está afectando sus intereses. Y si estos patrocinan campañas políticas a diputados, en estos momentos precisos de esas iniciativas llegan a cobrar sus facturas. Y por lo tanto, engavetan las iniciativas y nunca surgen a la vida jurídica. ¿Y qué debe conformar una reforma agraria integral? ¿Qué debe de comprender? No solamente es la dotación de tierras, no solamente es la de proporcionar asistencia técnica y crediticia. Una reforma agraria integral conlleva implícito la apertura de carreteras, el asfaltar las carreteras para bajar los productos al mercado, la creación de centros de asistencia de salud, la creación de escuelas, la creación de aspectos relacionados culturales. Entonces, es necesario que para una reforma agraria integral debe de haber voluntad política. Una reforma agraria con voluntad política se puede realizar en un gobierno presidencial, en un gobierno de 4 años. ¿Qué debe de comprender? La distribución de tierra en una forma justa, asistencia técnica y crediticia, sanidad rural, viviendas, vías de comunicación, recreación, elevación del nivel de cultural, escuelas. Entonces, por lo anterior, una reforma agraria debe ser un proceso masivo. En el día del examen, con todo lo que yo les estoy explicando y les voy leyendo, entonces, ¿en qué consiste? Debe una definición de reforma agraria. Entonces, la reforma agraria, con respecto a una definición, esta conlleva implícitamente varios aspectos económicos, políticos, sociales. La creación de escuelas, la creación de centros de salud, la dotación de tierras, eliminar los latifundios. Entonces, una reforma agraria lleva implícito varios aspectos y es un proceso masivo, rápido, drástico de distribución de derechos sobre la tierra, sobre el agua. Debe haber participación de las fuerzas políticas al servicio de la reforma. Es un proceso de alto coste pagar las tierras expropiadas, prestar ayuda económica, asistencia técnica educacional, por lo que el Estado debe ser dinámico y rector fundamental de la reforma agraria. Pero en una definición de reforma agraria no vayan a que es el conjunto de normas jurídicas, no. La reforma agraria es el cambio estructural, económico, político y social de la forma
cómo funciona el aspecto agrario de un país. Pero cualquiera me puede decir que es el conjunto de normas jurídicas que llevan implícito todos los aspectos que hemos mencionado. Si se le quiere dar un tinte desde un punto de vista legal. ¿Cuáles son los tipos de reforma agraria? Tenemos dos. Se les puede preguntar en el examen, ¿qué tipo de reforma agraria conoce? Uno, el que propugnan, el que proponen los grupos conservadores, el que proponen los latifundistas, los terratenientes, que se encuentra ejemplificado en varios países latinoamericanos cuyos poderes legislativos controlan estos sectores. En otras palabras, podríamos decir que las cámaras de CACIF. Podemos decir los terratenientes y los latifundistas, que ellos dicen que no hay absolutamente nada que reformar porque todo está bien, dicen. Está bien para ellos, pero para las masas campesinas está mal. Y la otra es la incorporación a la reforma de todo el campesinado o parte de él. Pero ¿qué es lo que sucede con estas dos reformas agrarias? A la segunda, esta incorporación del campesinado le temen, porque estos pueden ser cambios violentos o bien revolucionarios, en donde las masas campesinas se le van a poner, se le van a plantar al presidente o al gobierno en frente del palacio, que solicitan una reforma agraria integral, que el país lo necesita. Y si es posible, ya llevan la iniciativa de ley y que el Congreso tiene que aprobarla. Y dentro de ella está la expropiación. Pero hoy la política de la República se indemniza a las personas que se han expropiado. Anteriormente, no se podía saber que el Estado iba a expropiar o bien el Estado iba a comprar fincas. ¿Para qué? Para dárselos a los refugiados o a todas las personas inmigrantes o todos aquellos refugiados en México que regresaron a Guatemala. Los terratenientes latifundistas no podían escuchar que el Estado iba a comprar tierras para dotarles a estas personas, a estos refugiados, a estos retornados. A la par del Instituto Nacional de Transformación Agraria, que estaba en la 7ª Avenida y 15 Calle, enfrente de la escuela, esta escuela Godoy Bedoya de Molina, a la par había una oficina. Señores, yo recuerdo, había una oficina en donde los abogados eran asesores de muchos diputados y de muchos funcionarios públicos, que eran que por medio de las licitaciones, los ofrecimientos de las ventas que iban a entrar en licitación de las fincas. Señores, compraban las fincas en 1, en 2 millones y se las vendían al Estado en 10 y en 15 millones. Y eran tierras de mala calidad, puro talpetate, en donde no se sembraba y no nacía ni la milpa. Realmente a esos extremos se ha llegado. Entonces, por eso es que si al Estado, al gobierno, no se le está expoliando como caballo viejo, ellos no oyen, ellos no escuchan. Sabiendo que hay problemas para Palín Escuintla, sabiendo que se está inundando, se está hundiendo Villanueva, sabiendo que la zona 15, la salida de El Salvador, señores, ¿por qué no previenen esa problemática teniendo ellos ya conocimientos de la problemática nacional con respecto al ambiente, al medio ambiente que se está dando en Guatemala? ¿Y por qué no
se anticipan, tienen que ver el problema para poderle entrar y ver cuánto se llevan en cuanto a las inversiones que se están realizando. Esa es la verdadera realidad en nuestro país. Causas que impiden una reforma agraria. Bueno, el poder económico y político se encuentra en manos de una minoría del Estado y el derecho responde a los intereses de esta clase minoritaria dominante. El orden jurídico vigente concretiza formalmente su poder económico político. Un impedimento de orden legal. El orden jurídico tiene su expresión fundamentalmente en las constituciones políticas de los estados. Ejemplo, razones exclusivamente de necesidad o de utilidad pública o de interés nacional para llegar a la expropiación. Cuando se contempla la propiedad como función social, no existe una legislación agraria específica, en cuyo caso es la legislación civil la que norma situaciones emergentes de la actividad agropecuaria. Los monopolios internacionales o internos de cada país son un serio obstáculo para las reformas agrarias, dándose tres tipos de monopolios. ¿Cuáles son estos? El monopolio de la tierra, el monopolio del crédito por medio de los bancos y el monopolio del comercio. Ya, con todo lo que hemos visto, nos preguntamos entonces, ¿qué es, en qué consiste la contrarrevolución? Radica fundamentalmente en la oposición que se dio, por ejemplo, con la caída de Jacob Arbenz y Guzmán por medio de Castillo Armas. Se opusieron a las reformas estructurales desde el punto de vista económico-político en un sistema capitalista para su industrialización. Y eso es contra la revolución que se estaba dando. Carlos Castillo Armas procedió inmediatamente a contrarrestar los cambios de los 10 años anteriores, a eliminar las nuevas organizaciones como aspecto de conciencia política progresista que se había desarrollado. Este gobierno de Castillo Armas derogó la ley de reforma agraria y abrió la posibilidad a los terratenientes que habían sido expropiados para que sus casos fueran revisados. En la época de Carlos Castillo Armas, todos los que habían sido expropiados o se les habían quitado sus propiedades por determinadas causas, se les permitió para que se revisaran sus casos y se les adjudicara nuevamente sus propiedades. Esa es parte de una contrarrevolución. Entonces, la contrarreforma agraria, ¿en qué radica? Movimiento reaccionario. Es un movimiento en contra de las reformas, impulsado por personas, grupos o instituciones que pueden ser afectadas en sus intereses por la reforma agraria, existiendo medios de difusión ligados a ellos por razón de dependencia económica. La prensa, por ejemplo. Algunos manifiestan que no hay nada que reformar. Otros recurren a la difamación y otros adoptan actitudes de carácter demagógicas para que se dé la contrarreforma agraria, la que se dio en la época de Jacob Arbenz y Guzmán. La planificación de la reforma agraria. Tenemos lo que es la intervención del Estado en la agricultura. ¿Cómo se planifica? La necesidad de la planificación, las fases de la planificación,
las bases para la planificación de una reforma agraria jurídica integral a escala nacional. Se podría tomar cada uno de estos temas como para elaborar un punto de tesis o bien una investigación. Yo recuerdo que en el documento que se les envió, yo creo que está desarrollado en parte cada uno de estos temas. Por último, lo que yo les mencionaba a ustedes de la gran demagogia del decreto 1551. Aquí haremos un comentario de la Ley de Transformación Agraria, que fue el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación quien absorbió prácticamente todo lo relacionado con el Instituto de Transformación Agraria, porque este desapareció. Entonces, este parche de decreto que sustituyó al decreto 900 es demagógico. Sus considerandos no coinciden con sus normativas. Puede afirmarse categóricamente, antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases como demagógicamente lo señalan sus bases. Es decir, sus creadores, los diputados, a ellos me estoy refiriendo, no pusieron atención al problema esencial del medio del agrosocial. Lo peor es que distorsionaron la verdad, dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros, y esa parte considerativa en el articulado niegan ese y muchos propósitos que deberían resolver esencialmente. Es decir, que su parte considerativa, su espíritu, su filosofía, no coinciden con su articulado. Ustedes van a leer los considerandos y van a decir, estos son aspectos de carácter ideológico que lleva implícita la creación de la norma a través de aspectos de carácter de la espiritualidad, en donde nace la norma. Pero sus aspectos normativos son diferentes a sus considerandos. Bueno, al hacer un análisis al decreto 1551, con objetividad, desde el punto de vista económico-social, con rigor académico, sus creadores no pusieron atención al problema esencial del medio del agrosocial. Lo peor es que distorsionaron la verdad. Dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros para mantener en ociosidad las tierras, para mantener abandonadas las tierras, para mantenerlas sin trabajar las tierras que tanto necesita nuestra raquítica economía, a efecto de lograr un desarrollo y sacar al país del marasmo en que se encuentra. Bueno, la ley de transformación agraria hace de menos dos problemas del medio rural guatemalteco: el latifundio y el minifundio. Olvida las condiciones inhumanas en que viven las masas campesinas. En definitiva, el pomposo nombre que ostenta el decreto 1551 realmente es una cruel ofensa a los derechos democráticos de la sociedad moderna, ya que en sus núcleos populares, bueno, por lo menos aspira al no dejar morir de hambre a la masa campesina, la cual se encuentra en situaciones realmente calamitosas. Por eso es necesario la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que conforma parte del gobierno, para poder dotar de tierras a las masas campesinas y apoyarlos económicamente,
para el sustento de la familia y para la superación también económicamente del país. El acuerdo socioeconómico y situación agraria. Esto, jóvenes, lo vamos a ver el día viernes 20 de hoy en 8, en donde también van a sustentar el examen los jóvenes que no se examinaron en su examen ordinario. Se les practicará entonces su examen extemporáneo. ¿Tienen alguna pregunta? Me la pueden anotar. Y el próximo día de clase, pues podemos entrar en diálogo con respecto a la temática que hemos venido desarrollando. Acá nos quedamos el día de hoy. Pasen ustedes felices días supuestamente de la independencia de Guatemala. Y pues les deseo feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Buenas tardes.